mesodermo y endodermo. endodermo. Todo eso es el embrión formado por sus tres capas. Hagamos de cuenta ahora que aquí está lo que es la cavidad amniótica y aquí el Saco saco vitelino. vitelino, ¿verdad? Y todo esto es el embrión formado por sus tres capas, ectodermo, mesodermo y endodermo. Además, habíamos visto también de que el mesodermo, que es esto de aquí, dijimos se divide en tres porciones: mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y el mesodermo lateral, que se divide en dos hojas. Una hoja somática o parietal y la otra esplácnica o visceral, y entre ambas hojas tenemos lo que es la cavidad intraembrionar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se acordaron o no? Sí. Eso es lo que habíamos visto ya en la anterior gestión. Ahora, al hablar del sistema muscular, nos comentan de que todos los músculos o todas aquellas estructuras que están formadas por músculo, nos dicen de que los músculos en forma general se estarían formando a partir del mesodermo, ¿ya? A partir del mesodermo. Vamos a ir viendo ahora ya el tema como tal. Entonces decía, todos los músculos se forman del mesodermo. Seguramente en histología ustedes ya han debido ver de que los músculos, tenemos tres tipos de músculos: músculo esquelético, músculo liso y músculo cardíaco. El músculo esquelético se forma a partir del mesodermo paraxial, ¿sí? Entonces, el músculo esquelético se va a formar a partir del mesodermo paraxial. El músculo liso y el músculo cardíaco se forman a partir de la hoja esplácnica del mesodermo lateral, ¿ya? Pero nos dice también de que dentro de lo que vienen a ser el músculo liso, dentro del grupo de músculo liso, tenemos el músculo del iris, glándulas mamarias y glándulas sudoríparas, que si bien es músculo liso, pero no se forma de esta hoja esplácnico-visceral del mesodermo lateral, sino más bien se estarían formando a partir de lo que viene a ser el ectodermo. ¿Listo? Bueno, entonces los músculos hemos dividido en tres: músculo esquelético, liso y cardíaco. Músculo esquelético, les hemos dicho su origen a partir del mesodermo paraxial. Músculo liso y cardíaco a partir de la hoja esplácnica o visceral del mesodermo lateral, ¿no es cierto? Pero les decía que dentro de lo que es el músculo liso hay tres músculos que es una excepción: músculo del iris, músculo de las glándulas mamarias y de las glándulas sudoríparas, que son músculo liso, pero no se forman a partir de esta hoja esplácnico-visceral, sino más bien del ectodermo. ¿Está bien? ¿Está claro, no es cierto? Ahora, cuando hablamos de mesodermo paraxial, decimos que mencionamos ya que el músculo esquelético está formado por el mesodermo paraxial, ¿no es cierto? Cuando hablamos de mesodermo paraxial nos acordamos inmediatamente ¿de qué? De los somitas, muy bien. Y habíamos dicho que estos somitas tienen dos porciones: una porción ventromedial que va a formar el esclerotoma, ¿lo ven? Y una porción dorsolateral que va a formar el dermatomiotoma. Dermatomiotoma. Y dijimos que el dermatomiotoma se divide en dermatoma, que va a formar la dermis, y miotoma, que va a formar los músculos. Entonces vamos a ver cómo se forman los músculos. ¿Está bien? Aquí nada más eso nos están volviendo a recordar lo que ya habíamos visto en la anterior gestión, el primer semestre. Después de eso, nos están hablando de lo que viene a ser el patrón muscular. De esto yo lo único que quisiera que ustedes se acuerden, que cuando decimos patrón muscular, nos estamos refiriendo a cómo es que se forman los músculos. Y para eso nos dicen de que para la formación de los músculos, lo primero que aparece es tejido conectivo.
y que después a ese tejido conectivo van a ir los mioblastos y van a formar el músculo. ¿Ya? Entonces el patrón muscular se refiere solamente a cómo es que se forman los músculos. Y la explicación que nos dan es de que primero va a aparecer tejido conectivo y luego van a ir los mioblastos a ese tejido conectivo y van a terminar formando los músculos. Nada más. Después aquí les están dando algunos ejemplos a partir de qué estructura se va formando cada músculo y demás, que no hay mucho problema. Después de ello, nos dicen que cuando el embrión tiene 5 semanas de vida, aparecen dos grupos musculares, este y este. Nos vamos a ubicar mejor en un otro dibujito que vamos a hacer aquí en la pizarra. Vamos a hacer como un corte a nivel del embrioncito. Fíjense, digamos que esto es la columna vertebral, ¿sí? Aquí va a venir la pared corporal y es como que aquí vamos a tener a la región umbilical, o sea, el ombligo, ¿sí? Hemos dicho que se forman dos grupos musculares, uno pequeñito, ¿sí?, que viene a ser el epímero, y uno mucho más largo que está yendo hacia las partes laterales y ventral, que se llama hipómero. Hipómero. ¿Listo? Entonces tenemos dos grupos musculares, el pequeño que es el epímero y este grande que viene a ser el hipómero. El epímero, si se fijan, está hacia la parte dorsal, hacia la columna vertebral. En cambio, el hipómero está yendo toda la parte lateral y casi hasta la parte ventral del abdomen. ¿No ves? Ahora, nos dice, como todo músculo, estos van a tener una inervación, que nos dicen que el filete nervioso que va a inervar el epímero se denomina ramo primario dorsal. Ramo primario dorsal porque está en la parte dorsal, ¿no es cierto?, el epímero. Y hay un otro filetito nervioso para el hipómero que se denomina ramo primario ventral. ¿Por qué ventral? Porque está dirigiéndose hacia la parte ventral del embrión, ¿sí? Entonces cada uno va a tener su filete nervioso. Por otro lado, nos están comentando de que el epímero, lo único que después va a formar, el único músculo que va a formar es los músculos extensores de la columna vertebral. Entonces, nada más que un músculo va a formar el epímero, músculos extensores de la columna vertebral, ¿ya? En cambio, el hipómero, que es un grupo muscular mucho más grande, este nos va a dar lugar a la formación de varios grupos de músculos, dependiendo de qué zona vayamos a hablar. A nivel cervical va a formar ciertos músculos, a nivel del tórax, a nivel del abdomen, región lumbar y región sacrocoxígea. Entonces, el hipómero, a nivel cervical, por ejemplo, va a ir a formar lo que son los músculos escaleno, genioideo y prevertebrales, a nivel cervical. A nivel del tórax, irá a formar los intercostales, intercostal externo, intercostal interno y el profundo del tórax, ¿sí? A nivel del abdomen sucede una cosa muy interesante. Nos dicen de que los músculos intercostales se van a prolongar hacia el abdomen para formar los músculos oblicuos, ¿sí? Entonces, de ahí que en su libro les están diciendo que el músculo intercostal externo se va a prolongar hasta el abdomen y va a formar el oblicuo mayor. El músculo intercostal interno se prolonga hacia el abdomen y forma el oblicuo menor.
Y el músculo intercostal profundo también se va hacia el abdomen y va a formar el transverso del abdomen. Entonces, a nivel del abdomen van a ser más las prolongaciones del tórax, ¿sí? De los músculos del tórax. En la región lumbar vamos a tener solamente un músculo, que es el cuadrado lumbar. Y en la región sacrocoxígea estarían los músculos del diafragma pelviano y estriados del ano. Nada más que eso. Entonces, si ustedes se fijan, estarían el hipómero formando todos los músculos que forman la pared corporal, ¿no es cierto? Pero solamente viene hasta por aquí nomás, así no. Y de ahí que nos dicen que el hipómero en la parte ventral o media, se refieren a toda esta parte de aquí, en la parte ventral o media, forma otros músculos. A nivel cervical, por ejemplo, en la parte ventral o media, para que no se olviden, el hombre que estructurita tiene aquí, el hioides, ¿no es cierto?, que es bien sobresaliente, la manzana que le dicen comúnmente, ¿sí? Acuérdense de eso. Los músculos que va a formar entonces el hipómero a nivel ventral o parte media del cuerpo sería el músculo infrahioideo, acuérdense de hioides, infrahioideo, aquí viene el esternón, ¿ven? Músculos esternales y finalmente los músculos rectos mayores del abdomen. Entonces el hipómero en la parte media o ventral estaría formando en la región cervical el músculo infrahioideo, a nivel del tórax los músculos esternales y a nivel del abdomen los músculos rectos mayores del abdomen. Con eso estamos viendo que el hipómero está formando todo esto de aquí, de los músculos de toda la pared corporal, ¿verdad? Por otro lado, nos dicen de que los músculos de la cabeza, todos los músculos de la cabeza, los músculos que son voluntarios, los músculos que se forman a partir de los arcos faríngeos, todos, absolutamente todos los músculos de la cabeza se estarían formando a partir del mesodermo paraxial. Pero no nos olvidemos que dentro de lo que es la cabeza tenemos el músculo del iris, que dijimos de dónde se forma, del ectodermo. Perfecto. Entonces, todos los músculos de la cabeza se forman del mesodermo paraxial, excepto el músculo del iris, que es su origen ectodérmico. Ectodérmico. Por otro lado, nos están hablando también de lo que viene a ser la formación de los músculos de las extremidades. Les voy a mostrar, aquí hay un dibujito bien esquemático. Fíjense que nos dicen que los músculos de las extremidades superiores e inferiores se va a ir a formar de la unión de varios segmentos musculares. O sea, tenemos varios segmentos musculares que se unen y forman los músculos de la extremidad superior, como también los músculos de la extremidad inferior. Por eso nos dicen que los músculos de la extremidad superior, los segmentos musculares que van a formar los músculos de la extremidad superior, son los últimos 5 segmentos, cervicales más los 2 primeros torácicos, ¿sí? Entonces, los músculos de la extremidad superior se forman por la unión de los últimos 5 segmentos musculares cervicales más los 2 primeros segmentos torácicos. Todos esos se unen y forman los músculos de la extremidad superior. ¿Se entiende, verdad? ¿Sí? En el caso de la extremidad inferior ocurre lo mismo. Son varios grupos musculares que se van a unir y van a formar los músculos de la extremidad superior. Por eso nos dicen que los segmentos musculares que van a unir los músculos de la extremidad inferior son los últimos 4 segmentos musculares lumbares más los 2 primeros segmentos musculares sacros. ¿Se entiende? Son también varios segmentos que se van a unir. ¿Qué segmentos? Los últimos 4 lumbares más los 2 primeros sacros. ¿Sí? Y en la superior, por eso hemos dicho los últimos 5 segmentos cervicales más los 2 primeros torácicos. ¿Lo ven? Y así entonces esos segmentos se unen y forman los músculos de las extremidades.
En anatomía ya les han debido hablar también algo respecto a que ahora estos músculos de la extremidad superior se los clasifica en aquellos que nos permiten hacer la extensión y la flexión, ¿no es cierto? Embriológicamente nos están comentando también de que todos aquellos músculos que nos ayudan a hacer la extensión en la extremidad superior estarían inervados por el nervio radial, los de la extensión, nervio radial, y los de la flexión por el cubital y el mediano, cubital y mediano. En cambio, los músculos de la extremidad inferior van a ser inervados por el nervio espinal. ¿Ya? Ahora, si se fijan, hemos hablado de todos aquellos músculos que están formando las paredes corporales, los que van a formar la extremidad superior e inferior y también de la cabeza, ¿no es cierto? Todos estos músculos de la cabeza, de las paredes corporales y las extremidades, todo es músculo esquelético. ¿Qué origen tendría entonces? Mesodermo paraxial, ¿no es cierto? Porque hemos dividido a los músculos en tres grandes grupos. Hemos dicho músculo esquelético que se forma a partir del mesodermo paraxial. Yo les decía que todos estos músculos es músculo esquelético, entonces todo eso se forma del mesodermo paraxial. Pero también dijimos que hay otro grupo que es el músculo liso y el músculo cardíaco también. Y que hemos dicho que el músculo liso y el cardíaco se estarían formando de la hoja esplácnica del mesodermo lateral, ¿verdad? Pero habíamos mencionado también de que dentro de lo que es el músculo liso hay tres excepciones. El músculo del iris, de las glándulas mamarias y de las glándulas sudoríparas, que son músculo liso, pero se forman del ectodermo, ¿verdad? Entonces, hemos visto hasta este momento músculo esquelético. Todo eso es músculo esquelético que se forma del mesodermo paraxial. Músculo liso y cardíaco. En cuanto a estos dos otros grupos, en este capítulo no nos están hablando mucho, solo nos están dando algunas pautas. ¿Por qué motivo? Porque como músculo cardíaco hay un tema completo donde vamos a hablar del corazón. Por eso no nos están desarrollando de todo ese tema, ¿sí? Como músculo liso también tenemos como temas completos. Por ejemplo, el intestino tiene músculo liso, ¿no es cierto? Pero eso lo vamos a ver como aparato digestivo. Otras estructuras que tienen músculo liso es también los vasos sanguíneos, pero vamos a ver juntamente como cardiovascular en otro capítulo. Por ese motivo que nada más nos están dando aquí unas cuantas pautas. Lo único que yo quisiera que ustedes recuerden, que el músculo cardíaco y el músculo liso se forman de la hoja esplácnica o visceral del mesodermo lateral. Y que dentro del músculo liso hay tres excepciones: músculo del iris, glándulas mamarias y glándulas sudoríparas, que se estarían formando del ectodermo. Y nada más. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? Porque simplemente ese es el tema de muscular. Yo les había dicho que era un tema de regalo y como lo pueden ver es bien fácil. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta de este capítulo hasta aquí?